muchas gracias a la Escuela de Teatro, la Universidad Nacional de Costa Rica, de invitarme. Y sobre todo lo más entretenido poder conversar con gente de nuestro mismo oficio. Para ver un poquito el perfil del público, con quién estamos dialogando, siempre pregunto, ¿cuáles son actores, actrices? O estudiantes, sí, pues para ver lo que son del área escénica. Geólogos. No tienen interés, parece. Astrónomos tampoco hay. No, pero directores. Dramaturgos. Oh, qué poquito dramaturgo, un dramaturgo. Coreógrafos. Diseñadores teatrales hay. Allá, claro. ¿Y los que no levantaron la mano qué son? Ya, bueno, estamos híbridos. Estamos en un espacio común de una misma búsqueda de representar, ¿cierto?, nuestro entorno, nuestras dimensiones, nuestro planeta, nuestro universo, a través de las artes escénicas, ¿no? Lo que voy a hablar hoy día esencialmente va a ser sobre los conceptos que sustentan un poco mi teoría de la dramaturgia del espacio, de dónde surge, cuál es el significado de este nombre. Las cosas tienen nombres porque hay que nombrarla y definirla, no necesariamente porque ese nombre contenga toda una verdad o sea un concepto la composición estaba bien, tengo que repetir todo. ¿Dónde estamos? Si la dramaturgia del espacio, si hubiera una traducción, ¿no es cierto?, es la escritura del espacio. En realidad es un estudio sobre los gestos de creación en pos de generar autorías, nuestras autorías escénicas. La dramaturgia del espacio se compone de dos principales elementos, que es las poéticas del texto y un estudio de las poéticas de texto con las poéticas de espacio. La poética de texto, ¿no es cierto?, es todo aquel texto literario, musical, sonoro, puede venir de una obra de teatro como de un poema, que va a ser el soporte lingüístico de la representación. Hay obviamente obras que no tienen poética de texto y que solamente están construidas en su poética de espacio, ¿no? Una danza es una poética de espacio, y con los textos la poética de espacio. Dentro de la poética de espacio está el cuerpo, la iluminación, la dramaturgia del objeto, la dramaturgia lumínica, todos los elementos que se han ido, ¿no es cierto?, todos los códigos del lenguaje escénico que se han ido sumando para nosotros poder generar la ficción teatral. Y cada vez se van agregando más, porque obviamente hace 120 años no habían elipso, no habían data hace poco, etc. Entonces siempre la poética de espacio, y como toda arte y todos los elementos, se van potenciando y van aumentando. No las emociones del hombre, que son siempre eternas y atávicas. La unión, la idea de que una poética del texto requiere de una poética de espacio para construir su representación. También el estudio de las poéticas del texto, y veremos, es también hablando de un texto construido para el espacio escénico. No el texto literario. Cuando digo texto literario, para explicar un poco,
hubo una tradición, ¿no es cierto?, de muchos dramaturgos que escribían literatura para ser representada. Hay toda una nueva generación de dramaturgos que escriben para la escena, que ya tienen un conocimiento escénico y son dramaturgos que nacen del teatro. Antes muchos dramaturgos eran biólogos, químicos, novelistas, etc. Y hay una nueva escritura dramática precisamente por el desarrollo de nuestro espacio, que es una escritura que va directamente hacia la representación y hacia el espacio escénico, así como un guionista escribe para la narrativa visual, para la narrativa cinematográfica, perdón, unas nuevas poéticas del texto escriben para la narrativa visual de la escena, teniendo en cuenta esos elementos. Pero eso es, como podríamos decir de cierta manera, lo que envuelve esto, que como finalmente te habrán comprendido, la unión de la poética del texto con la poética del teatro es la representación, es solamente otra perspectiva para abordar la teatralidad. Y esencialmente es un libro es una teoría que trata de decodificar, sistematizar algunos, porque es imposible todo, ¿no es cierto?, algunos elementos del alfabeto escénico. En el fondo, si pudiéramos como explicarlo, es decir que existe la A, la E, la I, la O y la U. Y faltan todo el resto a lo mejor, y mucho más. Pero nombrar algunas primeras. ¿De dónde surge esto? Surge de dos necesidades. Yo creo que toda creación y todas opciones de vida surge de necesidades internas, emociones, obligaciones, situaciones externas que obviamente se vuelven internas. A lo mejor si en Chile no hubiera habido un golpe de Estado, no hubiera tenido que ir al exilio, no estaría yo hablando hoy día acá. Es como de los efectos mariposa, ¿no?, que le llaman. Es por una serie de conjunciones que uno llega a algo, ¿cierto? Bueno, y eso todos lo sabemos en todos los ámbitos, ¿no? En el amor. Le llegó. Es como eso que siempre, ¿no es cierto?, esta cosa media metafísica que dice, hay tantos miles de millones de personas en la Tierra y somos dos estrellas que nos cruzamos en el camino. Por lo tanto, ahí hay algo. Si no, ¿por qué nosotros? Claro. Tengan cuidado con eso, que ya está muy trillada. Cuando te digan eso, no. Sí, puede ser a lo mejor. No, pero funciona. Y sigue funcionando. Así que... Es la mejor. Porque sobre todo mirando el universo, frente a la inmensidad, algo nos unió. Pero cada estrella tiene que seguir su camino. Después de, obviamente. Bueno, ¿por qué estoy hablando de tontera? Pero bueno. El profesor Gabriel no está preguntándose por qué me invitó. Oye, bueno, volviendo porque si no había dictadura y todo lo demás, obviamente, pero y eso es verdad, ¿no es cierto? Es como parte. Entonces, yo me fui al exilio, era del movimiento Izquierda Revolucionaria en Chile, me fui al exilio, era estudiante de sociología. Yo pensaba que venía una metralleta, hablé de dictadura y todavía tengo el trauma, pensé que venía con una pistola. Oye, me siento una cosa cómica. Bueno, estudiaba sociología, primer año de sociología en la Universidad de Chile, era parte del movimiento Izquierda Revolucionario, que era más de izquierda que la izquierda, era lo que decíamos que había que pueblo, conciencia, fusil, ¿no? Y que Allende, compañero,
Yo una vez me lo encontré y le dije, compañero, avanzar sin transar. Me miró así, dijo, ¿quién es? Y obviamente ahí se juntaba en la escuela de sociología de la época, porque uno había estudiado sociología, porque sociología en ese momento era el lugar donde uno creía que podía hacer las transformaciones, era que te iba a dar la herramienta para hacer las grandes transformaciones sociales que iban a venir, que nunca llegaron, pero que iban a venir, y ahí hay una unión, después uno lo puede pensar con el arte, ¿no? En ese momento sociología no es la sociología de hoy día, que para hacer marketing y saber hacer focus group, sino era una escuela, la Escuela de Sociología de la Chile era una gran escuela, presidentes de Latinoamérica, guerrilleros de Nicaragua, etcétera, estaban siendo formados en ese momento ahí. Y se estaba como construyendo, además que, ¿no es cierto?, influyó mucho del pensar latinoamericano bajo Allende, fue a Chile a ver lo que estaba sucediendo en este laboratorio social. Y bueno, a raíz de eso, obviamente, estando en ese espacio y todo lo demás, y por muchas situaciones tuve que partir rápidamente al exilio. Y ahí estudié sociología y me di cuenta de que en realidad no tenía mucho interés. Me interesó primero, sobre todo, la sociología de la cultura. Cuando empecé a descubrir que la cultura era un espacio de cambios, y de ahí dije, no, bueno, en realidad no quiero ser alguien que analiza la cultura, y si la cultura es un arma política y yo venía de algo político, es una herramienta de política, bueno, pasaré del movimiento izquierda revolucionario a la arte escénica. Aunque después les contaré que yo estoy totalmente en contra del arte político. Pero sí pues la política del arte. Y en un momento ya cuando, después de tantos años de exilio, uno como exiliado lo único que puede hacer es estudiar. Porque, bueno, te dan hartas becas, te tienen compasión. Pobrecito, chiste exiliado. ¿Quieres seguir estudiando? Bueno. Entonces ahí estuve 10 años estudiando. Y un momento que ya había como concretado ya hay momentos, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, hay momentos que uno dice, pucha, he realizado tanto estudio, tengo tanto saber, y como que no pasa nada. Y después la maestría, y bueno, ¿y por qué si todavía no pasa nada? Bueno, hay momentos que sucede, felizmente, en que sí eso se concretiza en algún hacer, ¿no? Hay momentos que uno solamente dice estudia y dice, ¿y para qué? Y cuando ya eso se concretizó, empecé a hacer teatro con el Teatro Experimental Belga, y yo me di cuenta que la obra que estaba haciendo en realidad no era para ser presentada en Bélgica, no eran para el público belga, eran para el público de mi país. Entonces decidí volver con un escenógrafo que también ayuda mucho a la construcción de esto, Herbert Jonkes, y vuelvo a Chile, y ahí, ¿no es cierto?, para hacer un teatro de resistencia. Buscar ya no creía que no pensaba que la lucha armada ni nada de eso, ni mucho menos esas cosas podía ser un lugar, pero sí el lugar que yo podía manejar era, además te da una autonomía, ¿no? No hay alguien arriba que te está mandando órdenes, que está diciendo vaya a tirar los panfletos a la esquina y después uno se desaparece y el otro se escapa, no. Uno es autónomo y autoral de su propia creación, responsable y todo, que es lo que permite, ¿no es cierto?, el artista. Es decir, uno es su creador y su propio gestor, y genera, por lo tanto, una autonomía. Y por eso yo escribí en el 85, ¿no es cierto?, el manifiesto por un teatro autónomo, entendiendo precisamente autónomos porque nada nos dieron ni nada le debemos. ¿Y quién eran ellos? La sociedad. Obviamente no le debía nada ni a Pinochet, ni a nada, etcétera, etcétera, sino en ese contexto, obviamente. Y hay un poquito más juvenil, obviamente, la palabra, pero bueno, pero es como... ese era el concepto de autonomía, ¿no? No estábamos ligados a partidos políticos ni nada, etcétera. Y la otra percepción, porque encontramos un lugar, un galpón que se llama el Trolley,
que fue un espacio que donde se fundó mi teatro, el Teatro Fin de Siglo, y que se financió con fiestas de toque queda, y en estas fiestas se hacían performances, llegaban unos niños chicos que me decían, ¿puedo tocar?, que se llamaban Los Prisioneros, otro grupo de música, los Pinochet Boys, así se llama el grupo, ¿no? Y empezábamos a hacer performances, y se hacían, ¿no es cierto?, y todo esto era para juntar plata para poder hacer las obras que yo ya tenía escritas, que son obras que reflejaban un poco el estado del país, ¿no? Las 3 obras de la trilogía ahí, Historias de un galpón abandonado, porque el país lo veía como un galpón abandonado. Después fue Cinema Utopia, que es una obra que sucede en una sala de cine, ¿no es cierto?, en que los espectadores en un cine de los años 40, que va a haber una película del futuro, y el futuro es lo que está sucediendo con Chile, con unos exiliados, etcétera. Y obviamente dentro de la pantalla hay un teatro cinematificado. Que era un poco decir 2 cosas. La sensación que uno tenía cuando estaba en Chile en ese momento y todo lo que veía, y veía pasar a los militares y sabía todo lo que sucedía, que era que uno se sentía un poco inmerso dentro de una película. Cuando las realidades se extrapolan tanto, uno siente esa sensación como, ¿tú has tomado peyote? Es lo mismo. ¡Ay! Capaz que se vuelva drogadicta, no nada que ver. Capaz que se vuelva drogadicta y yo soy el responsable de lo que acaba de decir. Yo fui a una charla, el profesor me dijo que tomara peyote, mamá. No voy a poder salir de Costa Rica, Dios mío. Grave, corte. Entonces, volviendo a la escena, claro, esa sensación de extrañamiento, como estar dentro de una película cuando la realidad está lejos de ti mismo, ¿no? Entonces, esa obra reflejaba un poco eso, pero también tenía otra cosa que era bella, era que los que asistían al cine eran nuestros antepasados, que veían lo que iba a pasar con sus hijos en el futuro. Es decir, estaban en los años 40 viendo lo que iba a suceder, como que, ¿no es cierto?, usted hizo una obra en que y ven ahí lo del futuro. Entonces y obviamente se habla de la primera obra, que se habla de detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera. Y porque era considerada posmoderna, y después, bueno, vamos a volver después a lo anterior, la gente lo consideraba muy poder. La gente no pensaba que era antiizquierda, no le entendían mucho algunas cosas, porque el héroe, por decir de la película, tenía a su compañera en una tenida desaparecida, el cual soñaba cuando la raptaban, pero se inyectaba heroína y hacía el amor con el amigo. Entonces, en esos momentos, la gente izquierda pensaba que eso era destruir la imagen del revolucionario. Como un revolucionario machista Che Guevara iba a andar acostándose con el amigo en la selva, por favor. ¿No me entienden, no? Tenía esas capas. Pero bueno, esencialmente denunciaba lo que sucedía y había una tragedia que iba sobre más color. Y la otra era 9-9 en la morgue, donde finalmente se veía Chile como una morgue. El director de la morgue obviamente era Pinochet, que hacía donde los cadáveres que llegaban a la morgue eran detenidos desaparecidos, que cuando se los abría traían unos pescaditos de colores dentro de su estómago y uno de los asistentes lo iba guardando. Y la Virgen del Carmen, que es la Virgen de Chile, estaba en la morgue, y los padres apaches estaban debajo de la mesa autopsia, y el director de la morgue hacía necrofilia con los cadáveres. Es decir, ya la muerte como, ¿no es cierto?, como que ya no se moría por sí, sino por algo. Y como que ya en la calle se gritaba tantas veces presente. Cuando alguien muere políticamente se grita presente, ¿no? Compañero tanto, presente. Entonces uno escuchaba ya tanto los gritos presente, que finalmente el país parecía una morgue. Esa fue la trilogía, pero antes de que se llegara a todo eso, la primera pregunta en el manifiesto era, nosotros nos planteamos como disidentes de la disidencia. La disidencia
¿De qué es lo que éramos disidentes? Éramos disidentes obviamente de la dictadura, pero también disidentes de las formas de teatro que estaban sucediendo en ese país y sobre todo las formas de teatro de izquierda que considerábamos que estaban reproduciendo ya modelos de los años 70 y no estaban realmente, estaban un poco pegados en la nostalgia, ¿no? De un tipo de teatro más bien panfletario, etcétera, o más allá de las cosas que en realidad no reflejaban lo que como uno quería transmitir, ¿no? Entonces por eso éramos disidentes de la disidencia, y sobre todo porque un teatro más ligado a ideologías políticas, el cual uno ya se daba cuenta que esta ideología en realidad estaban perdiendo su verdad, ¿no? Y donde había mucha gente muriendo por ideologías que realmente ya no tenían sustento. De hecho, esa es una de las grandes tristezas del fenómeno chileno, que hay 3.500 desaparecidos, 1.500 ejecutados, que murieron gritando venceremos frente al pelotón y cayó el muro. Y por todo lo que murieron nunca existió, ¿no es cierto? Y nadie los tampoco reivindicó, por lo tanto no fueron nunca mártires de algo, sino son simplemente muertos. La gente es mártir cuando lo que tú haces, los mártires cristianos son mártires porque el cristianismo ganó, si no hubiera sido uno de los más que se comieron los leones en el Coliseo. Y eso es como bien triste. Y gente que muere como un año antes que caiga el muro, y que aún creían eso, por el desfase, ¿no? Por el desfase en que en Chile todavía se estaba matando comunistas o gente que tenía otro pensar, o gente de izquierda, cuando en realidad Gorbachov hace rato existía y China ya no era China ni nada, pero ahí vivíamos enclausurados en otra dimensión que correspondía más de una guerra fría que algo de 1990. Ese desfase fue muy doloroso. Pero lo entienden más o menos lo que les cuento, ¿no? Sí, estar como muriendo desfasadamente es terrible. ¿Cómo? 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 No, sí, yo entiendo, morir desfasadamente es terrible. Morir es terrible. Morir es terrible, ya, pero morir por una causa desfasada es peor, a eso es lo que voy. A eso es lo que voy, morir por una causa inexistente. Sí, porque ya puedes decir, porque no está sucediendo. Porque ya no existe. Ya no existe. Claro. A eso le voy, es como que muriera yo por el Zeus, y Zeus ya no existe. ¡Ay! ¡No! ¡Si llegó Cristo! ¡Ay, verdad! Y lo acaban de matar por Zeus. Pero si sucede. ¿Pero por qué se ríe? Si es verdad, sucede. Esta es la tragicomedia de la vida. Bueno, ya se tiene que reír un poco, porque estaríamos todos llorando. Pero esencialmente la pregunta era... la otra pregunta era cómo hablar como ellos no hablan y cómo representar como ellos no representan. Y ellos eran obviamente tanto la dictadura como la forma de teatro existente que para mí no estaban reflejando, el teatro no estaba transmitiendo la fuerza de lo que estábamos viviendo, estaba quedando más atrás, etcétera, etcétera. O le faltaba lenguajes en realidad, o estaba el lenguaje que ya... ¿Cómo? No, que ya no es, pues. Que ya no es, pues, claro, que ya en el... y ahí, claro, obviamente, es una pregunta que siempre el arte se la hace constantemente, que es no esencialmente de qué hablo, porque de qué hablar hay mucho, sino de cómo hablo. De cómo hablo, es decir, cómo lo escribo, cómo lo represento, cómo lo bailo, cómo lo pinto, cómo hago la música. Alguien está frente al mar y escucha el mar y dice, ¿cómo hago la música de este mar? ¿Cómo hago la música de esta sensación? ¿Cómo hago la poesía de lo que siento? ¿Qué forma? ¿Me entiendes, no? Esa es una pregunta del arte, o del creador siempre, y esa es su búsqueda.
Por eso para mí nunca existió el teatro experimental ni nada, uno no experimenta, nunca nada. Por lo menos yo nunca experimento nada, yo hago. Yo no entiendo que la gente dice experimental si no se experimenta las cosas. Uno hace. Mira, vamos a tener una relación experimental. ¿Pero cómo? Voy a andar en el auto experimentalmente. No, pues. Si no se ve que la gente cree no es experimental. Yo creo que los conservadores le llaman experimental lo que uno hace, pero no es experimental. Pues si alguien que está cantando, no está experimentando, canta así. No se me entiende, ¿no? A mí cuando me dicen, uy, ¿qué teatro de experimentación? Si no estoy experimentando nada, es la única manera que sé de hacerla. No se me entiende, ¿no? Neruda no experimenta, es la única manera que sabe cómo escribir. Pero no sé, alguien yo creo que tiene que ver, pero bueno. Se usa, está bien. Es como, yo en Chile el concepto de vanguardia lo entiendo más, pero en Chile llamaban, los teatros universitarios en Chile se llamaban teatro experimental. Y duraron como 70 años y se seguían llamando teatro experimental. Y digo, pero ¿cómo tanto tiempo ya experimentando? Parece que era como cool llamarse así. Está bien, si no se puede llamar teatro experimental, suena pero bueno, al margen. Yo había contado, claro, Vicente Huidobro en esas preguntas que una gran influencia para mí, como Meyer, Hollywood, mucha gente, se preguntaba, o en su manifiesto le decía a los poetas, si miren, cuando leía las poesías que se creían contemporáneas de su época, porque le hacían una poesía al aeroplano, se llamaba aeroplano en la época el avión, para los que son jóvenes, se le decía a los poetas, no crean ustedes, porque le hacen un poema al aeroplano, que son poetas contemporáneos y que están renovando el lenguaje de la poesía. Porque si le escriben un poema al aeroplano, tal como Víctor Hugo, son tan antiguos como Víctor Hugo. Claro, no es el aeroplano lo nuevo, es cómo lo escribo. ¿Me entienden o no? Entonces, como en el taller le decía, claro, no es porque yo en una obra de teatro aparezco con hartos computadores, con laptops, con data, y digo, ¡ay, qué teatro! No, si eso es lo que existe. No se me entiende, ¿no? Es lo que, cómo estoy construyendo el lenguaje escénico es lo que hace contemporáneo. Si en las teleseries todo el mundo habla en celular y no es por eso que sean contemporáneas. ¿Me entienden o no? Entonces, esa pregunta, y para volver un poco atrás, entonces la pregunta era, claro, a nosotros, lo que estamos hablando, y es una pregunta sobre el gesto de creación, de dónde surgen los gestos de creación. Y nuestra enseñanza escénica latinoamericana siempre fue una enseñanza, y claro, haber estado en Europa exiliado, después volver y ver del exiliado Europa desde el exilio, como Borges decía que él no era latinoamericano, sino era un exiliado europeo allá en Buenos Aires, y por eso podía ver Occidente de un lugar que Occidente no se puede ver a sí mismo. Que un poco ese mestizaje y eso es lo que nos genera nuestra visión diferente del mundo. Aunque estemos vestidos así, todos los demás estamos en otro lugar, tenemos otra percepción, vemos desde otro, hay un mestizaje, vemos desde otros lugares cosas. Entonces la pregunta, los gestos de creación tradicionalmente, y esto, para ordenar un poco, tiene que ver con el periodo en que yo estaba viviendo y que estamos viviendo, que era este tránsito entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad, para resumirla muy específicamente en términos teatrales, se caracteriza, ¿no es cierto?, por los paradigmas, por los modelos cerrados, ¿no es cierto? Es decir, como mencionaba aquí el profesor que le decía ista, yo le digo ismo, realista, realismo, los paradigmas correspondían, ¿no es cierto?, en teatro realismo, simbolismo, futurismo, expresionismo, lo mismo que comunismo, anarquismo, socialismo, nazismo, eran paradigmas opuestos y cerrados. El nazismo supuestamente es opuesto al comunismo
aunque igual usen el rojo y el negro, pero bueno, y la geometría, pero bueno, y uno hace así y el otro hace así, pero bueno, a ver, ¡ay, se me fue la mano! ¡Ah! Son todos esos subtextos. Entonces, en la enseñanza, que a lo mejor esto no es una crítica, yo no critico nada, yo solamente constato cosas y hago radiografía de lo que sucede, y obviamente lo que uno puede ver hacia atrás hoy es porque estamos en hoy, y uno no puede culpar que la gente de ayer no haya visto lo que nosotros vemos hoy, porque ellos estaban en un ayer, y lo que nosotros hacemos hoy, lo del futuro, nos criticarán o dirán, mira, ¿cómo ellos no vieron eso? Bueno, es así la historia, ¿no? Entonces yo creo que hay que quiero aclarar eso. Es porque estamos hoy que yo puedo hablar del ayer y puedo verlo en la instancia y decir cosas, y todos ustedes también, ¿no es cierto? Es decir, como para volver a lo mismo, tú hoy puedes hablar de una relación, ¿cómo estuve metido con ese? ¡Ay, pero cómo hice eso! Ya, pues bueno, pero en ese momento lo hiciste, y en el futuro podrás ver criticar lo que hiciste ayer. Es lo mismo en la historia, ¿no? Y en el arte y todo lo demás. Entonces, de ese lugar no es una crítica, sino una constatación de cómo se ha ido gestando las cosas, ¿no? Si todo el mundo hubiera sabido que el muro iba a caer en 1990, nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas, ¿no se me entiende? Pero bueno. Le hubiera dicho, ¿sabéis que Che Guevara no hay nada Bolivia porque va a caer el muro? No sabía el otro. Pero es como para que entiendan mi punto, el lugar donde hablo, ¿me entiendes, no? Que no es de una crítica, sino de tener la visión, y obviamente cada uno, y no es que yo tenga ninguna verdad, y eso lo quiero aclarar, sino las visiones que uno puede tener cuando ya hay una historia pasada. Nuestra formación, que a lo mejor fue necesario, uno sabe, para poder generar nuestro teatro, era que se nos enseñaban los gestos de creación ya construidos. Es decir, ¿qué es lo que es un paradigma? El realismo significa que es un tipo de escritura dramática, un tipo de actuación dramática, un tipo de escenografía, un tipo de poética de espacio. Simbolismo, otro tipo de escritura dramática, otro tipo de forma de representación, otro tipo de actuación, constructivismo, otro tipo, ¿me entiendes? Es decir, que un paradigma cerrado, es decir, lo que constituía un estilo cerrado. Y claro, y como era la época de la modernidad, los paradigmas chocaban entre sí, entonces el que era actor brechtiano no era lo mismo que un actor stanislavskiano, ¿me entiendes? Como en Chile incluso había una escuela de teatro Brecht, que no sé, porque además es que enseñaban lo mismo que la otra escuela, pero bueno. Pero habían estas confrontaciones entre los modelos, ¿me entiendes o no? Pero lo esencial en la modernidad, además de esta confrontación entre estos modelos, era que en la formación se enseñaba poco en el teatro cómo crear, sino solamente cómo reproducir gestos de creación ya establecidos. Me explico. Un músico, yo te enseño las notas. Tú ya te enseñé cómo. No te enseño el jazz, te enseño las notas. En pintura yo te puedo. En literatura te muestro el alfabeto. Y ahí habrá una literatura latinoamericana que usa el alfabeto como Borges, como García Márquez, que se diferencia de la otra manera como usar el alfabeto a los españoles, ¿no es cierto? En la pintura, pero es como que yo te enseñara pintura, pero no te enseñara los colores ni nada, sino te enseñara el puntillismo, cómo hacerlo, ¿me entiendes, no? Te enseño el gesto de creación, el cual tú te puedes volver un virtuoso de ese gesto de creación, pero no está teniendo la herramienta de creación, está reproduciendo una forma de creación ya establecida. Entonces, por eso era un orgullo para uno que le dijeran: la obra te quedó igual a Brecht, compañero. Yo decía, sí. ¿En serio? Sí, está igual. Ese distanciamiento, así es.
Bueno, yo personalmente pensaba que eso era un insulto, no porque tenga nada contra Brecht, sino porque si yo era igual a Brecht, bueno, en realidad, ¿para qué estaba estudiando tanto? Prefiero ser 10.000 veces peor a Brecht, no sé, me entiendo, ¿no? Pero que digan, como un niño chico, pero el dibujo es mío. ¿Me entiende un poco? Sí existe... y la modernidad tenía todo ese problema, claro, uno aprendía los modelos y estos modelos se oponían entre sí además, ¿no? Como se oponía todo entre sí. En la modernidad, ¿no es cierto?, había una forma como tenía que cantar el cantante para ser cantante de izquierda. Y si no cantabas de esa forma, no eras cantante de izquierda. Entonces todos terminaban con el poncho, con el charango, con todo, y si tú no cantabas así, no eras de izquierda. No, pero si ríen, pues era así, es así, todo, aún para mucho. Y no es porque, vuelvo a decir, no es porque esas canciones sean malas, no, sino era como, y lo mismo había un teatro que, para que fuera teatro de izquierda, pobre que pusieras cortina roja, porque la cortina de terciopelo roja era burgués, compañero. ¿Qué culpa tiene la cortina? ¿Cómo está, señora cortina burguesa? No, uno lo puede entender. Entonces hay que sacar las cortinas, ¿sabes? Porque se tienen que ver los focos, porque ocultarlo es el ilusionismo burgués. ¿Cómo? Pero bueno, son estados, hay que pasar por ahí, todo lo demás, etcétera. Pero cuando uno lo ve con distancia se da cuenta que en realidad no era muy sustentable. Entonces, y también había un teatro, como era un teatro de izquierda, cómo tenía que tener su estructura dramática, como... ojalá pie desnudo, con varillas de caña, con máscara y bien desordenados los pelos, o que apareciera el pobre. Juana, ¿por qué no miramos la estrella? No pudimos mirarla, pues Lucho. No vi que los pobres no teníamos cielo. No me vayas, no, borra eso, que no voy a poder volver a Chile. Bueno, si uno lo hacía así, te decían, compañero, qué fuerte. ¡Ay! Se crean en el fondo los clichés, los estereotipos de cómo algo tiene que ser. Y lamentablemente lo negativo que produce eso, que alguien, que bueno, ya uno a la vez también cayó un poco en eso, que alguien para poder, esto es como, para sentirse cristiano hay que hacer esto. Y para sentirse, ¿me entiendo, no? Para ser evangélico hay que hacer esto. Pucha, yo para ser de izquierda tengo que cantar así, me tiene que gustar Silvio Rodríguez, me tiene que gustar. Tengo que entrar en un teatro como Marta Pantera. ¡Ay! Me tiene. Entonces lo que pasa es que, por un lado, más allá de la broma, es que esos clichés sí, si bien, y volvamos atrás, más allá de reírnos porque estamos en su origen sí fue un aporte, obviamente, crear un corriente latinoamericano. Lo que pasa que después, cuando se vuelven ortodoxia, es el problema. Todo arte que se vuelve ortodoxia o mirada que se vuelve ortodoxia, nosotros, cualquier creador lo tiene que rechazar. En su origen fueron maravillosos, dieron todo un espíritu, dieron toda una fuerza al espíritu latinoamericano. Yo lloraba cantando Venceremos y todo lo demás, etcétera, pero obviamente que no puede suceder eso el 2015. No se me entiende, ¿no? A eso nos referimos. Son parte de nuestra memoria, nuestro patrimonio y todo lo demás. Lo que estamos hablando es cuando se vuelve dogma, ¿no? Y el arte con dogma. Entonces cuando alguien te puede decir que ser izquierda hay que cantar así, escribir así, vestirte así, todo lo demás, ya la cosa se pone dudosa. Y efectivamente eso en cierta manera frustró el desarrollo de muchas cosas,
porque se empezó a reiterar, ¿no se me entiende? Entonces yo para pintar de izquierda tenía que volver a hacer el mural con las manos así, y la boca así, y el otro que quería pintar volvía a pintar así, porque pensaba que esa era la manera de hacer su protesta. Solamente puedo rebelarme y protestar o ser subversivo si mi estética corresponde a eso. A eso es a lo que me refiero. Pero bueno, el espíritu postmoderno quiebra las barreras de los paradigmas y hace parecer que todo nuestro bagaje cultural es uno y cada uno lo puede usar como quiere, ¿no es cierto? Y que, ¿no es cierto?, no hay modelos cerrados, sino... ¿Por qué? Porque esto se produce también porque caen las verdades ideológicas. Al caer la verdad ideológica también caen las verdades escénicas. Es decir, el dominó, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Si ya no hay verdades ideológicas, no hay verdades escénicas, es como... En el taller hacíamos una pregunta que es como determinar el espíritu de la posmodernidad, es... ¿Usted por qué moriría? Por la familia, tal vez. Por la familia. ¿Usted? ¿Usted por qué moriría? ¿Usted por qué moriría? Ya. Bueno, eso es súper postmoderno. La gente hace poco moría... Bueno, por la patria era lo más derecha. Pero si estuviéramos aquí en una reunión de todo, de puro así... Por el pueblo, pues, compañero. Obvio. Por la lucha obrera. Por el socialismo. Por el comunismo. Alguien que muera por eso ya uno tendría que decir, ¿sabe qué? Vaya al doctor, porque parece que no. Es decir, el por qué morir, por eso volver al otro, claro, mucha gente moría. Es decir, los que siguen muriendo por algo así en ese sentido son los islamistas, ¿no? Los yihadistas mueren por el Islam. Y uno dice, uy, ¿cómo pueden morir por el Islam? Y se explotan. Y nos olvidamos que nosotros, América Latina y todo, estuvo haciendo eso por 100 años. Pero empezamos a darnos cuenta de que no, de que uno ya no va a morir por la patria, ni tonto. Hay algunos que se la creen, pero bueno, por lo menos, que no está en tu espíritu morir por... ¿Cómo se llama el partido que gobierna? El PAC. Yo voy a morir por el PAC. Vaya al doctor, por favor. Es decir, ni en Chile, por lo menos, no se me entiende cómo. Pero sí, la gente moría por sus partidos, por su ideología, por sus religiones. Los cristianos morían por el cristianismo. Está lleno de mártires que los degollaban, le ponían... Yo leía cuando chico Las vidas ejemplares, ustedes las conocen porque son muy grandes, muy chicos, que eran unos cómics que contaban vidas de santos. Y siempre eran santos que estaban eran misioneros que estaban en las Filipinas y le ponían la cruz de Cristo y los malos le decían písala y él decía que no y le degollaba y le cortaban la cabeza. Si ahora te dicen que la Virgen es tonta, o si no te mata, uno dice la Virgen es tonta, la Virgen es tonta. No tiene ningún problema, no me entiendo, ¿no? Ese es el fin de las verdades, ¿me entiendo, no? Esa es poniéndolo así como en forma más superficial, por decirlo de una manera más pedagógica, nos comprueba el fin de la verdad, porque por la verdad tú mueres. Y por lo tanto tu única verdad es tu hijo, tu familia, tu amor. Eso parece que son las únicas verdades que quedan para que yo muera, para yo entregar mi vida, ¿me entiendes, no? Y eso es un pensamiento, es lo que nos da a entender que ya está instaurado ese espíritu postmoderno, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta era de que si los gestos de creación que habíamos aprendido, todo lo demás provenían de modelos, y todos estos modelos esencialmente venían de Europa. ¿Y por qué no venían de América Latina? ¿Cómo? Éramos 200 millones de personas y a ninguno se le ocurrió tener un gesto de creación autoral. Hay algo que está mal ahí. ¿Cómo no?
No por decir, obviamente. Sí, teníamos poetas latinoamericanos increíbles, Darío, todo lo demás, artistas visuales, arquitectos, pintores, muralistas. ¿Sí? ¿Por qué en teatro teníamos que referirnos solamente a gestos de creación? Ninguno venía de acá. Y todos solamente trataban de reproducir modelos de allá. Y se validaban por eso. Entonces, tú comprenderás que las tres hermanas en Atacama, pobrecita la actriz tratando de hacer como Stanislavski con los vestidos y las pieles. El concepto de autoría es, después vamos a ver eso, es que sí, las tres hermanas, por supuesto que yo la puedo hacer, pero cada uno tiene nuestra visión de las tres hermanas. Para mí, a lo mejor las tres hermanas son tres lesbianas que están viviendo en el sur de Chile y llegó la Unidad Popular y le va a quitar las tierras y sigo manteniendo el texto, pero ese es mi universo. ¿No se me entiende, no? Pero no tengo que estar reproduciendo la imagen con los abedules en la mitad del desierto, cuando ni hay, no sé cómo lo harían para poner los abedules. Pero sí es verdad cómo se reproducía, se reproducía no solo el modelo de interpretación, sino el modelo de representación. Cuando nosotros reproducimos un modelo de representación, lo que estamos reproduciendo, y aquí está lo grave, una visión de mundo. Y eso es colonialismo. ¿Me entiendes, no? Cuando yo reproduzco la visión del otro, estoy reproduciendo la visión del otro. Y cuando yo reproduzco la forma de gesto de creación del otro, estoy haciendo el colonialismo, y está una teoría muy grande que ustedes pueden estudiarla, que se llama la teoría postcolonial, ¿no? Entonces, ahí indagué en la vanguardia, el Oscar Schindler, la Bauhaus. Ellos tenían otro propósito también de reformar, de cambiar toda la forma de representación, pero esencialmente porque iba a llegar el hombre nuevo, ¿cierto? Y como iba a venir el hombre nuevo no podía ni sentarse en la silla del hombre antiguo, ni escuchar la misma música, los futuristas iban a destruir los museos, todo lo demás, ni podía, el arte tenía que producir los elementos para este hombre nuevo que iba a surgir después de las revoluciones que iban a triunfar, ¿no es cierto? Y ahí la Bauhaus, que tenía otro nombre también como Catedral del Socialismo, estaba construyendo las imágenes del futuro. Y la construcción de esa imagen del futuro, ¿no es cierto?, imagino muebles, teteras, edificios, etcétera, que lamentablemente hoy día se venden en las grandes almacenes. Pero bueno, ahí termina. Las sillas Bauhaus. Allá se llama Almacenes París. ¿No? Las grandes almacenes, ¿sí? Aquí. Las grandes tiendas para las cadenas. Y había un área de teatro dirigida a Oscar Schlemmer que también se estaba planteando cómo partir de nuevo con un teatro para el hombre nuevo. Y por lo tanto dijo, bueno, tenemos que partir, si sacamos todo, lo único que queda es el espacio. Y la primera actuación es de un paso de un hombre sobre ese espacio. Y se fue hacia el ballet triádico y todo lo demás, pero su estudio quedó ahí, porque vino el nazismo, el 33 obviamente cerró la Bauhaus, y ese pensamiento no pudo desarrollar. Entonces, de ahí hubo un punto de partida de decir, a ver, además este pensamiento ha ido como desarrollándose, ¿no? No es como, hoy no es que todo que llegó así de repente. Fue también con trabajar como la urgencia, ¿no?, de los momentos, la conjunción de la modernidad que te hace decir, bueno, ¿cómo relaboro? No es como uno no crea nada nuevo, yo eso lo he insistido. ¿Cómo relaboro mi herencia cultural para añadirle una letra más al alfabeto del lenguaje escénico? Eso es lo único que hace cuando uno crea algo. Yo creo que tenemos que hacer una diferencia, que siempre hay que hacerla, que le estamos haciendo, entre expresión y creación, que no hay que confundirla. Hay tres: expresión, virtuosismo y creación. Que son tres elementos. El virtuosismo es cuando yo me vuelvo virtuoso de un modelo ya establecido. Una bailarina clásica es virtuosa del ballet clásico. Su función no es inventar,
¿Sabe qué, profe? Le traje otro pas de deux. No. Su función es hacerlo tan bien como la bla bla bla. ¿Me entiendo, no? Claudio Arrau es un virtuoso de Beethoven, un concertista de piano chileno, que fue famoso hace tiempo. Claro, su función no es crear otras composiciones, sino ser virtuoso de algo existente. En la expresión, esto es muy importante, es algo que todos podemos hacer. Y yo canto. No le voy a cantar, ¿para qué? Le bailo. Podemos todos pintar, chiquillos, traigan tarros de pintura, vamos a hacer un mural. Podemos hacer música. Todos podemos expresar. Pero la expresión, pero no todos podemos crear. Por lo tanto, la creación no es, el pueblo nunca crea. Es una falacia. El pueblo, en términos de cuando la gente dice el pueblo crea, no, el pueblo no puede crear. Es decir, el próximo celular lo crea el pueblo. No puede. El próximo cohete que va al cometa Halley lo crea el pueblo, no. Da lo mismo que la extracción de esa persona sea popular o no. Estamos hablando como de políticas culturales cuando la gente dice esa palabra, ¿no? La próxima dramaturgia la crea el pueblo, no puede. Porque eso implica un oficio, una profesión, ¿me entiendes? ¿El pueblo va a generar la próxima forma de operar al corazón? No. Entonces, ¿por qué se piensa que en el arte es el pueblo el que crea? No, es un error, ¿me entiendes? Es un populismo político. Yo ya había contado y que me habían... Pero bueno, eso lo voy a contar después. Entonces, no, la creación es cuando yo a un lenguaje escénico que conozco, un lenguaje artístico que conozco, le sumo algo más, ¿no es cierto? Y obviamente yo no puedo hacer una sinfonía, cuando miro un universo lo siento, pero no puedo hacer una sinfonía porque me faltan todos los elementos para lo que yo siento es generar sinfonía. Y menos una sinfonía que para los que saben de música se den cuenta que generó un aporte al mundo, al universo de la música. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Nosotros estamos hablando de la creación. La creación es cuando, que te puede quedar bien o te puede quedar mal, es otro cuento, pero donde hay un aporte al lenguaje artístico, el cual tú estás trabajando con el lenguaje artístico, el cual tú conoces, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Como un biólogo que ya sabe, es decir, si a mí me meten en un laboratorio de química, yo no puedo crear nada, porque voy a estar ahí con el laboratorio de química. ¿Qué es lo que tú? No, pero el químico sí, ya voy a ver qué me sucede al mezclar, ¿me entiendes? Sí, yo creo que el arte es lo mismo, eso no hay que olvidarse. La profesión del arte, porque si no, y yo lo defiendo mucho porque, bueno, es mi profesión y todo lo demás, y no que es como, oye, no, si lo que tú haces lo hace todo el mundo, no, todo el mundo lo puede hacer si estudia lo que yo estudio, como si tú estudiarías a lo mejor también bioquímica, podrás hacer bioquímica, pero si no es como, y obviamente todo el mundo tiene que expresarse en un país donde la creación de algo es más fuerte, la expresión de los habitantes de ese territorio se vuelve más fuerte. Y de ese lugar es tan importante los creadores. Porque el arte de hoy genera la cultura del mañana. Y cuando el arte de hoy genera la cultura del mañana, el arte se vuelve popular. Es ahí donde se vuelve popular. Porque el creador transmite ese arte, ¿me entiendes? Es el arte que se vuelve cultura. Se transforma patrimonio de todo. Y en países donde tales... Si en Costa Rica está más desarrollado el teatro, los teatros aficionados son mejores. Yo estaba contando con un dramaturgo de Angola, en un encuentro internacional dramaturgo en Río de Janeiro, y yo le decía, bueno, ¿y cómo el teatro Angola? Me dice, pero yo soy el primer dramaturgo, no hay nada. No, porque no había profesión de teatro, por lo tanto los otros no pueden gestarlo. Hay como una prueba concreta, ¿me entiendes, no? Hay arte folclórico, que es otra cosa. Es decir, hay folclore, que el folclore es lo patrimonial, es otro elemento. El folclore no es algo que se tiene que renovar.
Yo no tengo que hacer, yo no aprendo cueca para inventar otra cueca y decir, no, esta es la nueva cueca. No, es para hacer la misma cueca y ojalá se mantenga 5.000 años la cueca y el baile, cada uno de esos, folclore. Es el patrimonio de una expresión, pero no es, el arte tiene su noción de estar, ¿no es cierto?, en constante, porque ya hay que tener muy claro la pedagogía con quién uno hace las cosas, porque tú no le puedes estar exigiendo, si yo hago un taller con gente que no es de la profesión, nos entretenemos mucho expresando, ¿no?, y entregándole las herramientas para crear, por supuesto, pero si yo le digo, taller literario, hágame una poesía o una composición sobre la soledad, y llega la persona al otro día del taller llorando y me dice, profesor, pero ¿por qué me dio esa tarea? No dormí toda la noche. Y escribí esto y se emocionó, lloró y le pasaron cosas terribles. Le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué me puso esto? Y todo lo demás. Y uno lee, dice, oh, solita, solita estoy. Obviamente uno no se va a reír. ¿Qué le faltó a ella? Las herramientas de un lenguaje artístico para expresar lo que sentía. Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué iba a llegar con un poema a la Gabriela Mistral? ¿De dónde? ¿Me entiendo, no? ¿Por qué le iba a exigir eso? Si tú no le has dado ni una herramienta para que ella pueda transformar esa soledad en una expresión. A mí me dicen que haga una pintura de la soledad y no te digo el mamarracho que hago. Entonces la pregunta, esencialmente, ¿se cayó esto? ¿Cómo? ¿Aló? Lo sentimos. ¿Cómo se garabato? Una conferencia. Oye, y esencialmente la primera constatación para ver de dónde se creaba era de que el arte escénico se produce dentro de un espacio geométrico. Ese espacio geométrico corresponde a un fenómeno que yo llamo de la rectangularización social. Estamos viviendo el espíritu de época de la rectangularización social. ¿Qué significa eso? Significa que hemos decidido construir todo nuestro entorno y nuestro imaginario a partir del rectángulo. ¿Qué hay allá? Un rectángulo. ¿Dónde están ustedes? Dentro de un rectángulo. ¿Qué hay allá? Una pizarra rectangular. ¿Cómo están esos cubos rectangulares? ¿Cómo es esta mesa? Un rectángulo. ¿Cómo es este libro? Un rectángulo. ¿Cómo es todo el saber entregado por internet? Un rectángulo. Y lo que sigo hablando, ¿cómo es la cuna? Un rectángulo. Y la tumba, un rectángulo. Y tu carnet de identidad, un rectángulo, y todo, y tu cuaderno que estás escribiendo, un rectángulo. Y todo está en superior rectangularización. ¿Cómo se le ocurrió dividir el techo a esta persona en rectángulos? No sé por qué, pero bueno. ¿Cómo es su celular? Un rectángulo. ¿Cómo es la fotografía? Un rectángulo. ¿Cómo es el cine? Un rectángulo. Eso es una ficción, pero es una convención. Es una ficción porque las ficciones son... Nosotros vivimos en nuestras sociedades son ficciones. Y para mí el teatro, yo no hago una ficción, porque como la sociedad es una ficción, cuando yo hago teatro hago realidad. Porque si no estaría jugando.
como los niños. ¿No se me entiende, no? No, es una... ¿Por qué? Porque cuando decimos que la sociedad es una ficción es como, para los ejemplos, los aztecas viven una ficción, creen en ese mundo, creen en todo lo que tienen que creer en todo el mundo azteca. Llega Cortés y del día a la mañana le dice que esa ficción no existe. Y lo que creyeron ellos durante 500 años se esfuma. Y el dios que está ahí en la plaza, en la pirámide del Templo Mayor de ciudad de Tenochtitlán, viene Cortés y dice, ¿quién es? El que hace aparecer la luz, la noche y el día. Y viene, lo agarra y ¡pa! Y lo quebra. Y al día siguiente volvió a amanecer. Y se destruyó la ficción. Y el que era el sumo sacerdote y que tenía los poderes, los aztecas